que es ejemplos de operacionalización y problema objeto de investigación, es un poco que ustedes comparten con la asignatura de Seminario de Investigación Económica. Ellos aún tienen grandes problemas en este nivel y ustedes ahora, desde mucho antes de hacer la tesis, ya no van a tener problemas en esto de la operacionalización y cómo se plantea el problema objeto de investigación. Entonces nos vamos a ir un poco a decir, nosotros tenemos y vamos a tener siempre los problemas objeto de investigación. Y yo voy a tomar en cuenta que el problema objeto de investigación es la convivencia escolar y el liderazgo directivo, pero también voy a tener en cuenta que esta convivencia escolar y el liderazgo directivo vienen a ser investigaciones de tipo univariable, así como nosotros lo debemos entender. Entonces, convivencia escolar CE está en función del liderazgo directivo. El liderazgo directivo viene a ser la variable independiente que vamos a relacionar con la convivencia escolar. Entonces, la operacionalización para este tipo de variables es correlacional. Y entonces la operacionalización también se llama univariable. Y el título de la investigación para ese problema es Liderazgo Directivo y Convivencia Escolar en la UGEL Cusco en el 2018. Y bueno, lo que nos interesa es la operacionalización. ¿Cómo se identifican las variables e indicadores de una univariable? Nosotros tenemos que la variable independiente que hemos mencionado es el liderazgo directivo. Entonces, le vamos a poner a la variable independiente como variable correlacional X. Le ponemos 2 puntos y liderazgo directivo. Entonces, la variable independiente es la variable correlacional X. Y así siempre van a poner ustedes a las variables independientes cuando la investigación es univariable. Y lo que hay que hacer es definir inmediatamente de poner el nombre de la variable, hay que definir. Y entonces acá está una definición. Y esta definición puede ser de carácter académica, y esto lo dice Borrero en el 2019, esta definición académica lo podemos tener en cuenta. Entonces, pero cuando tenemos una definición académica, hay que acompañar a esta definición académica la definición operacional. Y la definición operacional es cuando se define teniendo en cuenta los elementos con el que se ha operacionalizado la variable liderazgo directivo. Es decir, teniendo en cuenta sus dimensiones. Entonces, definimos con sus dimensiones liderazgo directivo. Y acá está la definición. El liderazgo directivo es considerado como la variable correlacional X. Operacionalmente hablando, se mide a través del grado de aparición de las dimensiones, estilo autoritario, estilo benevolente, estilo consultivo, estilo participativo, las que corresponden a los sistemas de liderazgo de Likert. Cada dimensión se desagrega en los siguientes indicadores. Entonces, aparece, después de esta definición, inmediatamente tiene que aparecer el cuadro de operacionalización. Y ahí está. Y miren, ahí está el estilo coercitivo, autoritario, benevolente, participativo. Y tenemos entonces sus indicadores. Y sus indicadores en este nivel son eminentemente cualitativos, porque los estilos de liderazgo no se pueden medir, así como el conocimiento en sí mismo, no se puede medir los estilos de liderazgo y la
forma como se gestiona cada uno de ellos no se pueden medir. Entonces, al no poderse medir, tenemos que tener una opinión y hay que pedir una opinión. Entonces, ahí vienen sus indicadores cualitativos: nivel de permeabilidad, nivel de desarrollo, nivel de evolución, nivel de ejecución, nivel de permeabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, para todos los estilos de liderazgo tenemos este nivel. Un estilo de liderazgo es una forma de gestión. Entonces, vamos a estudiar en realidad cómo se está generando la gestión en este nivel. Ahora, tenemos ya todas estas variables. Entonces, rápidamente vamos a la variable correlacional Y. ¿Qué cosa era? Convivencia escolar. También definimos, acá la definición es eminentemente, ya no es académica, sino es eminentemente operacional. Entonces, he tomado las dimensiones de la operacionalización de esta variable y he definido de esa manera. Entonces, vamos a ver, después de haber definido esto, podemos también tener la definición académica, pero de todas maneras yo les sugiero que pongan siempre la definición operacional. Y eso es fundamental porque así es como se debe entender en nuestra investigación y no académicamente, porque no hemos desarrollado ni vamos a desarrollar lo académico, sino lo operacional, porque esas dimensiones van a ser las que vamos a tratar de conocer en su comportamiento, en sus causas, en sus efectos, y lo vamos a medir cuantitativa y cualitativamente. Entonces, acá está, inmediatamente después de esa definición, viene la operacionalización de la variable convivencia escolar. La promoción, la prevención y la atención de casos. Así se operacionaliza. Entonces, si nosotros hacemos convivencia escolar y estudiamos, vemos cómo se hace la promoción, cómo se hace la prevención y cómo se hace la atención. Y también esto se refiere que el liderazgo debe hacer esta promoción, esta prevención y esta atención. Por eso, el liderazgo está relacionado con la convivencia escolar. No podemos relacionar algunas variables que no tienen ninguna relación. No tendría sentido encontrar algo que después nos diga, no tiene relación, entonces no hay nada que hayamos encontrado de nuevo en la investigación. No podemos relacionar papas con la luna, pues ¿qué vamos a relacionar en ese nivel? Y acá tenemos una operacionalización del fenómeno gestión del talento humano. Esto es cuando decimos del fenómeno, decimos el talento humano está en función del proceso de contratación, de la capacitación y desarrollo, de la evaluación de desempeño y de la compensación que podamos darle nosotros. Entonces, si nosotros queremos estudiar la gestión del talento humano en cualquier municipalidad, en cualquier sitio, tenemos que estudiar más o menos teniendo en cuenta esta operacionalización. Incluso si queremos cambiar en este momento nuestra investigación, podemos hacer y utilizamos toda esta operacionalización y vamos a ver cómo se está gestionando el talento humano en cualquier institución, sea privada o sea pública. Y esta operacionalización tiene un proceso, o sea, tiene un conjunto de elementos que se relacionan a nivel de causa-efecto. Vamos a ver si esta gestión del talento humano en sus variables independientes tiene un proceso. A ver, el proceso de contratación
es la primera etapa de la gestión del talento humano. Primero yo tengo que contratar y tengo que saber contratar mediante un adecuado reclutamiento y después mediante una adecuada selección. Bien, mi proceso de contratación termina con la selección, es decir, ya contrato a la gente. A esta gente yo tengo que capacitarlo y desarrollarlo. Bien. Y esta gente que está capacitada y ya desarrollada para los trabajos que yo necesito en la institución, después de un tiempo yo ya capacitados, voy a ver cómo es su desempeño. Entonces voy a evaluar el desempeño de estas gentes. Y de acuerdo a esa evaluación de desempeño que voy a hacer, tanto individual como por equipos, entonces a los que rindan mucho más y a los que tengan mayor productividad, yo les voy a dar una compensación monetaria o también una compensación en bienes o servicios. Entonces, la compensación extramonetaria es cuando yo doy en bienes o en servicios, y la compensación monetaria que yo les puedo dar es en soles. Entonces, hay diferentes maneras de compensación, pero acá, en esta operacionalización, ustedes pueden notar que el proceso de contratación, al proceso de contratación le sigue la etapa de capacitación y desarrollo. La capacitación y desarrollo, la evaluación de desempeño y luego la compensación. Entonces, cuando ustedes han hecho vuestra operacionalización del fenómeno que estén investigando, tienen que decirme, cuando es multivariable, cuál es el proceso. Primero, con qué comienza, después con qué sigue y con qué sigue. Y en ese orden van a mencionar vuestras variables independientes. Y luego sus dimensiones y luego sus indicadores. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes sepan cuando la operacionalización es multivariable. Cuidado, que no me van a tener en cuenta el proceso. Si lo han hecho mal hasta ahora, porque no he todavía tomado el examen de esta operacionalización, ordenen las etapas y esas etapas van a estar en orden puestas en esta operacionalización. Primero la primera etapa, después la segunda, la tercera. Y después de la compensación, yo voy a votar a la gente que no sirve y vuelvo a contratar a nueva gente. ¿Ve? Entonces el proceso se retroalimenta permanentemente. Cada vez yo quiero mejor gente. Y eso sucede con las empresas privadas fundamentalmente, porque cuando entras a una empresa del Estado, a una institución del Estado, entonces te nombran y hasta que mueras ya estás seguro que ya no pueden botarte del trabajo. Aunque ahora vuestro proceso es que los contratan, los capacitan, los evalúan y si no rinden, los botan y vuelven a contratar. Y esa evaluación a veces no es de conocimientos, sino es de carácter político. Pero se cumple, pues. Y compensan hasta al más inútil y al que trabaja, a veces ni lo compensan. Eso es el manejo político que se hace muchas veces cuando se gestiona el talento humano en las instituciones públicas. Bien, entonces van a tener en cuenta, me van a plantear siempre un proceso cuando vuestra investigación es multivariable, es decir, tiene varias variables independientes que explican, como en este caso, el talento humano. Cuando hablábamos de comercialización, también los flujos, los canales, los márgenes y los precios al consumidor explicaban la comercialización de cualquier bien o de cualquier servicio en el mercado. Bien, entonces, esto quería ahondar. Cuidado que no me estén poniendo en las variables independientes en orden de causa-efecto cada una de estas variables
independientes. Es decir, quiero ver el proceso. Cuando mencionen en la operacionalización estas variables independientes. Bien. Y ahora es fundamental saber cómo se plantea el problema objeto de investigación. El POI inicialmente se muestra como una relación funcional, el problema objeto de investigación, ¿sí? Y es una relación, cuando tenemos una relación funcional multivariable, es la comercialización de cualquier producto en función de flujos, canales, márgenes o precios al consumidor. O como hemos visto hace un momentito, la gestión del talento humano en función de varias variables independientes. Pero miren, acá también se da esto. Hay un proceso acá. La primera etapa del proceso de comercialización es los flujos, luego los canales, luego los márgenes y luego los precios al consumidor. Cuando hablamos de flujos de comercialización, estamos viendo la primera etapa. Ahí se acumula la cantidad de bienes y servicios que existen en el mercado, luego pasan a canales de comercialización, es decir, diferentes formas de comercialización en el mercado del bien o del servicio, y que en esos canales de comercialización se encuentran todos los agentes de comercialización. Entonces, en los canales de comercialización le dan existencia y vida a estos canales los comerciantes o los agentes de comercialización. Luego, estos en cada uno de los canales quieren ganar algo. Cuando pasa del mayorista al minorista, al detallista, todos y cada uno de ellos, de estos agentes, comienzan a decir, yo voy a tener mi margen. Y cuando se comercializa cualquier producto, generalmente el margen de comercialización de un comerciante a otro comerciante es del 30%. Y entonces, es de un momento a otro que ganan. Si invierten 100 soles, ganan 30 soles. Y si supónganse como lo que compran los mayoristas en 50 toneladas, y esas 50 toneladas cuestan 100.000 soles, entonces, en una mañana que descargan todo su producto y lo ponen a los canales de comercialización, van a ganar 30.000 soles. Entonces los mayoristas ganan bastante. Y finalmente, los minoristas y los detallistas van a vendernos a nosotros y todos están ganando al 30, algunos hasta el 40%, y los precios al consumidor son altos. Nosotros pagamos todo eso con lo que se enriquecen. Nos están robando estos comerciantes. Bien. Y cuando es univariable, nosotros podemos pensar entonces en los flujos de comercialización. No, sino que el precio es la variable independiente y la cantidad demandada es la variable dependiente. Entonces, precios, la variable independiente, y la cantidad demandada, la variable dependiente. ¿Y a qué se debe esto? Esto ya es toda una ley de la demanda. Si los precios varían, entonces las cantidades demandadas también varían. ¿No es cierto? En la demanda es eso. Entonces es directamente proporcional la variación. ¿No es cierto? Acá el proceso es univariable, es decir, la relación de una variable con otra variable vamos a medir. Acá medimos el proceso para medir la comercialización de la papa en la multivariable. Y entonces ahora hay que plantear el problema objeto de investigación. Y yo tengo como título para plantear este problema objeto de investigación la dinámica de la comercialización de la papa en el mercado de vino canchón de San Jerónimo Cusco para este año, en el COVID. Entonces mi modelito es la comercialización de la papa en función de flujos, canales, márgenes y precios de comercialización.
El problema objeto de investigación, ¿cómo se hace? Primero se plantea el título de investigación, es decir, la investigación se orienta a evaluar. Ya, yo voy a evaluar, voy a hacer un diagnóstico. ¿De qué? Acá está mi título. Evaluar la dinámica de la comercialización de la papa en el mercado de Pino Canchón mediante el siguiente proceso. Ahora voy a decir cómo se da este proceso. Y entonces recién, como ya sé cómo está el proceso, así lo he planteado bonito en mi modelo funcional, entonces ahora yo puedo describir este proceso. Y miren, comienzo con los flujos de comercialización. Los flujos de comercialización de papa, que son las cantidades que llegan al mercado de Pino Canchón, de papa son provenientes de la región del Cusco y otras regiones como Arequipa y Apurímac, comprados por dos comerciantes mayoristas, que definen los canales de comercialización en las que se encuentran gran cantidad de comerciantes minoristas y detallistas, que mediante sus márgenes de comercialización incrementan los precios al consumidor. ¿Ve? Entonces estoy relacionando flujos, canales, márgenes y precios. Y ese es mi problema objeto de investigación, este proceso. Y hay que saberlo relacionar. Y si es que ponen en desorden vuestras variables, no van a poder decir cómo es el problema objeto de investigación. Deben decir dónde empieza, cuál es la causa, cuál es el efecto, cuál es la causa, cuál es el efecto de cada una de las variables. Y la última, los precios al consumidor, definen la comercialización nueva de la papa. Y nuevamente sigue el proceso. Se compra la papa, se comercializa la papa, ganan con la comercialización los agentes y nosotros los consumidores perdemos porque pagamos todas las ganancias del 30% de cada uno de los agentes de comercialización. Si participan 3 agentes de comercialización de los mayoristas, caramba, 90% de incremento del precio de la papa pagamos nosotros, porque cada uno gana al 30%. Ahora, plantear el problema objeto de investigación para una multivariable. ¿No? La investigación busca conocer la gestión de talento humano en la municipalidad del Cusco. Ya saben ustedes que el modelito que nosotros tenemos es talento humano está en función del proceso de contrataciones, capacitación y desarrollo, evaluación en su desempeño y compensación extramonetaria y monetaria. Vean, entonces compensación. Bien, y entonces digo, el título de la investigación, gestión del talento humano en la municipalidad del Cusco, es mi título, del 2015 al 2019. Entonces digo, la primera parte del problema objeto de investigación, primero digo, ¿qué cosa voy a investigar? La investigación busca conocer la gestión del talento humano en la municipalidad del Cusco, 2015-2019. Ahora, para que sea problema objeto de investigación, yo debo conocer el proceso, considerando el siguiente proceso. El proceso de contrataciones en la municipalidad del Cusco considera un plan de reclutamiento y su posterior selección. Se están dando cuenta que este proceso de contrataciones yo lo estoy planteando como una variable, pero que se explica por sus variables, por sus dimensiones, porque el plan de reclutamiento es una dimensión y la selección es otra dimensión. Entonces, ¿qué requieren? Capacitación. Ahí está. Esa es la segunda variable. Pero esta capacitación también lo voy a considerar con sus dimensiones. Es capacitación individual y de sus capacidades por trabajo, y también falta el otro, la capacitación grupal.
los que posteriormente, después de la capacitación y el trabajo, deben ser evaluados en su desempeño individual como colectivo. Esto, después de ser evaluado, determinará la compensación monetaria y no monetaria. Entonces, estoy diciendo, si no evaluado su desempeño, no nos satisface el desempeño, no lo compenso, lo voto. Eso estoy diciendo. Es de acuerdo a su productividad individual y colectiva. Vean, entonces, también acá tenemos otro de multivariable. Pero para el univariable, el problema objeto de investigación, hemos dicho los precios relativos de la papa en el mercado de Vinacanchón y las cantidades para el año, cantidades demandadas para el año 2020. Ese es mi título. Y la función es esta: precios relativos de la papa en función de las cantidades demandadas de la papa. Entonces, quiero encontrar la relación. Digo mi título, la investigación plantea conocer, y todo mi título, miren, estoy planteando en esta primera parte de la investigación. Y que, como digo, mediante el siguiente proceso. ¿Y el proceso a qué se refiere? Definitivamente se refiere a que nosotros definitivamente tenemos que saber cómo es esa relación. ¿Y esa relación a qué corresponde? A la ley de la demanda. ¿Y qué dice la ley de la demanda? Mientras el proceso, miren, mientras todos los demás factores permanecen constantes, el incremento de los precios de la papa en el mercado de Vinacanchón determinará una disminución de la cantidad demandada de la papa. Asimismo, una reducción en el precio de la papa determinará un incremento en la cantidad demandada de la papa. ¿De qué cosa estoy hablando, hijos míos? Estoy hablando definitivamente de la ley de la demanda. Mientras todos los factores permanecen constantes, el incremento de los precios determina una disminución de la cantidad demandada, y la disminución de los precios determina un incremento en la cantidad demandada. ¿Qué cosa es eso? La ley de la... Pero ese es su proceso. Entonces, yo voy a estudiar, a ver cómo, y voy a utilizar elasticidades precio de la demanda, incluso para esto. Entonces, este procesito, esa relación es que ustedes deben plantear como proceso. El proceso es la relación que existe entre el precio y las cantidades demandadas. Y cualquier otra investigación univariable tiene que tener ese proceso, la relación de la variable independiente con la dependiente, y deben saber decirlo, deben saber expresar ese proceso, ¿ya? Entonces, eso como investigación. Y nosotros, a partir de ahí, cuando hacemos una investigación, planteamos el primer capítulo de nuestra investigación. Pero como nosotros todavía no vamos a desarrollar ninguna investigación, lo que debemos saber es cómo se plantea el problema, no como capítulo, sino como planteamiento del problema. Entonces, vamos a hacer la descripción del problema y su redacción, que es importante, que eso, después de haber planteado la operacionalización, hay que hacer la descripción del problema y su redacción. Se debe tener muy claro que cuando nosotros hacemos el planteamiento del problema de cualquier investigación, lo primero que debemos hacer es la descripción del problema. Y debemos saber redactar. Entonces, describir el problema es describir el modelo de investigación que hemos determinado, es decir, el modelo funcional que viene a ser el POI y que está descrito en el problema objeto de investigación como un proceso. Entonces, podemos describir de manera multivariable o univariable, como hemos dicho hace un momento. Y esto nos dice que
describir este comportamiento de estas variables, de todo ese proceso bien ampliado, nos va a permitir entender de qué cosa queremos investigar, cómo entendemos ese problema nosotros. Entonces, una descripción correcta de la multivariable o univariable que sea nuestra investigación nos va a facilitar lo siguiente. Nos va a permitir hacer una buena justificación, nos va a permitir hacer una buena formulación del problema, o sea, interrogantes para el problema. Nos va a permitir hacer los objetivos y nos va a permitir hacer el problema objeto de investigación. Nos va a permitir determinar. Y otros que se derivan de eso, como el marco teórico y la metodología, que por ahora nosotros todavía no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, cuando se estructura el texto de la descripción del problema, se va a tener en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros desarrollamos la descripción del problema, nuestros lectores deben saber leer bien y deben saber entender bien cuál es el comportamiento del fenómeno que estamos estudiando y que es un problema en un determinado contexto determinado. Es decir, ¿por qué es problema? Porque no lo conocemos y queremos conocerlo. Ese es un problema de investigación. Entonces, una descripción nos dice cuál es la situación actual del comportamiento del problema, situación actual del comportamiento del problema, visto desde el punto de vista del investigador, no desde otro. Tiene 2 etapas, por lo tanto, después ya lo vamos a ver. Entonces, el texto va a tener 2 etapas y una primera parte de este texto es que vamos a comenzar delimitando las teorías más importantes. Ahí vamos a decir, esta es la teoría y este es el autor que dice esta teoría. Pero un resumen de la teoría, no toda la teoría, porque la teoría son 4, 5, 6, 7, hasta a veces unas 30, 40 hojas. Es la teoría que explica el comportamiento del fenómeno, ¿no es cierto? Pero esas teorías nos van a servir para sustentar nuestro problema. Por eso es que lo tomamos en cuenta. Entonces, este es el nivel inicial, la primera parte de la descripción del problema, es decir, una descripción general. Y en esa descripción general están las teorías. Luego viene la parte específica. Se describe el comportamiento del fenómeno desde nuestro punto de vista, con nuestro marco teórico, más nuestra experiencia, sin datos, el comportamiento del fenómeno en el lugar y el tiempo que hemos escogido nosotros. Entonces describimos en la segunda parte de la estructura del texto cómo es en los flujos de comercialización en Vinocanchón, y entonces comienzo a explicar los flujos, los canales, los márgenes y los precios al consumidor, cómo se dan en el proceso de comercialización de la papa en Vinocanchón. Entonces, esto no va a ser de autores, esto es solo, únicamente, cómo entiende el investigador ese comportamiento en ese lugar y en ese tiempo que ha escogido él. Finalmente, después de hacer esta descripción del problema, vamos a tener como síntesis el problema objeto de investigación. O sea, la estructura del texto de la descripción del problema termina con el POI como último elemento. Y el POI viene a ser definitivamente lo que es la síntesis de toda la descripción del problema. Pero hay errores comunes que podemos tener. A ver, esos errores comunes es que muchos de ustedes son demasiado breves. En media cara la descripción del problema. Telegrama nomás. Entonces, ¿dónde está lo que dicen los autores en la primera parte? ¿Y dónde está cómo piensas tú que sucede ese comportamiento en ese tiempo y en ese lugar que vas a investigar? Son 2 partes. Siquiera 3 hojas es la descripción del problema. Entonces, ser demasiado breve, es decir,
que cuando alguien lee y que van a ser los investigadores esta descripción, no va a entender. De repente lo estás haciendo muy técnico y de repente tan resumido que, bueno, como no tiene ninguna experticia el que lee sobre el fenómeno que estás investigando, no va a entender nada. Entonces, nos va a causar inconvenientes. No es una buena descripción del problema. Entonces, hay que recordar que los lectores, cualquiera que entre a leer, no saben nada pues, sobre lo que vuestro tema de investigación o sobre su trabajo. No hay que ser breve, no hay que hacer telegramas, media cara o una cara sobre la descripción del problema, es demasiado poco. 3 caras es lo recomendable. Pero al mismo tiempo no hay que ser demasiado extenso y repetitivo. De repente, 10 caras vas a hacer, pucha, no, pues es el otro extremo. Eso es también perjudicial. El que lee se cansa y ya no quiere leer y lo deja. Y a veces hasta se confunde al estar leyendo. Tanto repites y haces las cosas. ¿Qué tal autor? ¿Qué tal otro autor? Que yo digo esto, el otro también esto yo lo puedo sintetizar así, lo puedo hacer así, así se debe entender y un problema demasiado extenso. Entonces, la idea es que el lector tenga claridad sobre la situación y por ello el escrito debe ser concreto. No debe ser demasiado breve ni demasiado extenso. Lo concreto está en lo máximo que puede ser 3, en lo mínimo 3. Entonces, eso es lo mejor que pueden hacer ustedes y van a ver que así va a tener que ser. Finalmente, a veces se tiende a profundizar en asuntos demasiado técnicos y teóricos. Entonces, nos creemos los muy sabiondos y creyendo que lo técnico es hacer conocer que tú sabes mucho más sobre tu tema de investigación y hacer entender que eres un erudito en el tema. Eso no es bueno, porque esto de lo técnico y lo teórico ya va a estar en el marco teórico de tu investigación. Y cuando lean eso, allá los técnicos y los que ya saben mucho de esas teorías van a entender o van a interpretar, porque ahí nos vamos a ampliar. Generalmente cada teoría es 5, 6, 7, 8 hojas para sustentar nuestro problema objeto de investigación. También van a estar en el marco teórico referencial, incluso a veces esas cuestiones técnicas van a estar en la metodología, cuando se dice con estas técnicas y estos instrumentos y van a investigar y vamos a sacar datos de esta manera y de esta otra manera. Entonces eso ya está en la metodología. Entonces, no más de 3 hojas, anoten por favor. Y no menos de 3 hojas, también anoten por favor. Y recomendaciones finales. Al realizar una investigación temática hay que conocer la teoría preestablecida sobre el tema de investigación y hay que documentarse bien. Ustedes han leído un librito, 2 libritos, 3 libritos o 3 referencias bibliográficas y ya creen que tienen. Y con eso incluso me han hecho vuestros exámenes sobre investigación temática. Los he jalado. Entonces, creo que una gran parte ahora están jalados. En la próxima clase les voy a dar vuestras notas, ya promedio de la primera etapa. Y en esta ya tienen una nota, de la operacionalización. Bien, entonces si no leen bien, está bien. Ahora, cuando nosotros hacemos la descripción de cualquier aspecto de nuestra vida, o especialmente la descripción de la investigación, descripción del problema, entonces vamos a tener que utilizar conectores. Y eso le da fluidez al texto, para que no sea aburrido. Párrafo tras párrafo, sin ninguna conexión, que conecte a lo anterior con lo posterior, entonces no hay fluidez. Aburrido de leer.
No, no entiendes. Una parte está acá, otra parte allá, otra parte estás queriendo unir esas cosas. No, al construir el texto, nosotros debemos unir esas partes para ver cómo se relaciona una idea con otra idea, y esa idea con la otra, y esa idea con la otra. Así que hacemos un sistema de conocimientos que cualquiera que lea, no va a ser aburrido, va a ser excelente. ¿Por qué? Estamos conectando una idea con otra. Y eso se hace con conectores. Hay que utilizar conectores. Yo he encontrado una lista de conectores que les va a ser útil, no solamente para la redacción de vuestra descripción de vuestro problema, sino también para el resto del trabajo que ustedes van a hacer. Y para todos vuestros trabajos necesitan estos conectores. Hay diferentes tipos de conectores. Los aditivos son aquellos que dices, esta es mi idea, pero voy a agregar algo más. Entonces, los aditivos son y, ni, ne, que, además, incluso, en segundo lugar, por otra parte, asimismo, también, sumado, paralelamente, a continuación, en el orden de cosas, al mismo tiempo, de la misma manera. Otra cosa más, otro caso más. Aditivos, sumas a la idea para que la idea sea mucho más consistente. Esos son los aditivos, conectores aditivos. Pero hay otros, de contraste o adversarios. Entonces dices, esta idea es esa, pero lo contrario es esto, se oponen las ideas. A veces les restringen, entonces no hay que tomar en cuenta la idea anterior, incluso se dice. Más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, empero, contrariamente, pese a, y ahí tienen toda una serie de conectores en este nivel para que ustedes puedan tener en cuenta cuando hagan un contraste de una idea con otra idea. Otra vienen a ser los disyuntivos. Entonces, establecen una separación, una disyunción. Entonces, son o, u, bien, sea que, ya. Entonces, separan una idea con otra rápidamente. Establecen una disyunción. Otros, los causales, indica causa o indican la causa de la idea anterior o introducen una causa. Porque, pues, ya que, dado que, a causa de, por este motivo, por esta razón, por lo dicho, por lo cual, por lo que, y tienen ahí ustedes N causales conectores causales que pueden escoger. Y ahora los temporales, es en el momento del tiempo. Hay tres clases, por los momentos del tiempo que tenemos también. De anterioridad, el pasado, antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, antes, pucha, ahí tienen muchos. De simultaneidad, en este preciso momento, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, cuando, entonces, ahí tienen hartos. De posterioridad, o sea, el futuro, más tarde, luego, después, ya, con el paso del tiempo, el día X, posteriormente, finalmente, bueno, esto es posterior. Y también tenemos los locativos, hacen referencia al lugar. Entonces son aquí, allí, allá, acá. Eso no van a olvidarse, por favor. En todo texto, en toda descripción, es necesario poner conectores como los locativos. A la izquierda, al medio, al fondo, por debajo, arriba. No sé. Todo lo que ustedes quieran hay que poner. Los demodales muestran la manera en que los fenómenos se relacionan. Entonces, ¿cómo? De modo similar, del mismo modo, de igual manera, de diferente modo, de esta manera, similarmente, inversamente, estos son los modales. Los finales, para mostrar nuestros propósitos o intenciones resumidas. Entonces, para, en orden A, con el propósito de, con el fin de, con el objeto de, con tal objeto, a fin de, a efectos de, en procura de. Los repetitivos o aclaratorios son más importantes en la lengua oral. Entonces,
aclaro, ¿no es cierto? Si yo he dicho una idea y me parece que no se entiende muy bien, trato de hacerla entender mejor. Yo digo, es decir, y mejoro la comprensión en esas palabras. En pocas palabras, resumiendo, por ejemplo, en tal caso, es como en particular lo que quiere decir, pues esos son los aclaratorios. Y hay más, ¿no? De precisión en cuanto a, por una parte, respecto, con referencia, esos precisan la idea, entonces nos hacen ver muy exactamente las ideas. Los comparativos. Si una cosa quiero comparar con otra, yo digo igualmente, del mismo modo, de la misma manera. En cambio, contrariamente, inversamente, y hay muchos más de comparativos que ustedes pueden encontrar. Exposición u orden, para mostrar las relaciones entre las partes que tiene nuestro discurso o nuestra descripción con las otras partes y para continuar la idea discursiva que tenemos en la descripción o en la exposición de cualquier discurso. Primero, en segundo lugar, luego, a continuación, más adelante, en tercer lugar, finalmente, entonces, eso es el orden, ¿no? Énfasis, para destacar las ideas más importantes en relación al resto. Sobre todo, ¿ve? Eso es énfasis. Lo que es más importante, ¿ve? Es preciso señalar. Repetimos, subrayamos, y ahí tienen muchos más ahí en ese nivel. Y de consecuencia, por lo que, así que, y hay muchos más que no he podido conseguir, pero eso es de consecuencia. Y para resumir o concluir, finalmente, en resumen, en síntesis, en definitiva, en conclusión, por último, ahí tienen todo un montón de... Y ahora, la descripción del problema, cómo se debe hacer. Ahora viene la idea general en esto. Hay que hacer la descripción primero general, hemos dicho, ¿no es cierto? En la teoría, acá lo estamos viendo gráficamente, los aspectos teóricos generales del tema de investigación, que están en las teorías más relevantes, que el investigador esté de acuerdo con ellos, con los autores, con sus respectivos autores. Hay que ponerle el autor de esas teorías. Entonces, hay que hacer una media cara, una cuarto de cara, un tercio de cara con los autores, y es más que suficiente. Después, inmediatamente de hacer esta descripción general que ya está hecha, pasamos a la descripción específica. Es describir la situación de la problemática que tenemos de esa funcióncita que hemos dicho, es describir en el tiempo y en el lugar de nuestro título de investigación. Pero ¿cómo vamos a describir? Vamos a describir de acuerdo a nuestra operacionalización de variables, teniendo en cuenta sus variables y su comportamiento. Y para esta descripción necesitamos la operacionalización de variables. Porque ahí está las variables, las dimensiones y los indicadores que nos dicen más o menos cómo es el comportamiento o cómo se puede medir ese comportamiento. Y con eso nosotros agarramos eso y describimos el problema de la descripción específica de nuestro problema. Esta descripción es hipotética. ¿Por qué? No tiene datos. Es como si dijéramos, yo pienso de esta manera, cómo es el comportamiento de mi fenómeno. Y entonces eso es una hipótesis, y toda hipótesis es una teoría que necesita ser probada. Entonces, esta descripción es nuestra hipótesis general y va a necesitar ser probada. Entonces, es nuestro punto de vista y hay que describir variable por variable teniendo en cuenta las dimensiones y los indicadores. Describimos cómo es la variable a través de sus dimensiones, describiendo cómo es el comportamiento de las dimensiones. Entonces, eso es importante y creo que hasta ahí
vamos a llegar en este nivel y voy a salir y voy a reunirme con ustedes muy rápidamente. Y voy a dejar de presentar para unirme con ustedes. Ajá. Nilda, ¿estás ahí? Sí, profesor. Por favor, ¿qué has entendido de todo lo que hemos desarrollado ahora? Has tomado nota seguramente. Sí, profesor. A ver, ¿qué cosa es lo que has entendido? ¿Cómo se describe el problema? A ver, dime, hija mía. El problema en sí es esto. Se debe tener claro al iniciar el planteamiento del problema